Dice que allá no hay más. No hay ninguna caja más. La última vez se había comprado Andrés Quieto. Sí. Se había comprado una. Bueno, cosas de facultad. Bueno, la clase de hoy, que la va a trabajar bastante Alicia, a mí me gustaría, a pesar de que ustedes tuvieron la prueba el sábado, que tengan en cuenta que de alguna manera lo que hoy vamos a trabajar va a ser muchos aspectos de lo que ya hemos visto. Por ejemplo, vamos a ver algunas prácticas concretas de aplicación o de desarrollo de lo que algunos autores denominan biopolítica. La biopolítica tiene por lo menos dos aspectos. Un aspecto que hace exaltar la vida y producir y desarrollar la vida, vivir más, morir menos, estar más fuerte todo el tiempo, tener una incorporación a un tipo de sociedad, asumir su propio gobierno. Y en un extremo, la biopolítica aún mantiene prácticas de otros periodos o del periodo de la soberanía, dijera Foucault, que es lo que logra incorporarse dentro de la práctica biopolítica, que es el racismo de Estado. Y se acuerda de cuando trabajamos disciplinamiento y biopolítica, el racismo de Estado era un componente totalmente integrado, que era el derecho del Estado a matar. Un derecho vinculado con eliminar la degeneración. Si bien la clase de hoy, en el proceso que vamos a trabajar, vamos a estar terminando justamente cuando empezaría un tema como la eugenesia, seguramente, que era muy interesante, que va a ser interesante para verlo en la próxima, de todas maneras, el racismo de Estado aparece no como algo extraordinario, sino como algo que compone el Estado. De hecho, recordábamos con Alicia antes de empezar la clase que hoy es 19 de mayo y mañana es el 20 de mayo. El 20 de mayo en Uruguay es un día que se conmemora una reflexión y una pregunta sobre los desaparecidos. El 20 de mayo es el día, la fecha donde se encuentra asesinado en Buenos Aires a un senador de la República, un diputado y dos militantes políticos y sociales, Selman Micherini, del Frente Amplio, el Toba Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, y dos integrantes del MLN, secuestrados y asesinados en Buenos Aires. Esa fecha se toma como una fecha conmemorativa donde se reclama dónde están verdad y justicia por los desaparecidos. Pero en realidad, esta cosa tan terrible de estos decenas de miles de presos, cientos de miles de exiliados, en el orden de los 200 desaparecidos, aún niños desaparecidos en Uruguay, en realidad tiene que ver con el racismo de Estado. Tiene que ver con que hay un aspecto del Estado que en un momento se arroga el derecho de eliminar las diferencias, de eliminar las impurezas, de eliminar aquellos que pueden poner en cuestión, digamos, aquellos que quizás de alguna manera historizando de los procesos se vuelven peligrosos. Porque van a ver después cuando estemos terminando el curso que hay algo central en la historia de la psicología, o de la psicología como tecnología, o de la diferente tecnología, que es la noción del peligroso. ¿Qué se hace respecto al peligroso? ¿Y quién define quién es peligroso? Entonces, abriendo la clase de hoy, en el marco del racismo de Estado y de la biopolítica, nosotros vamos a ver en esta clase que en distintos momentos aparecerán enunciados por asociaciones, por el Estado, por grupos políticos, algún agrupamiento o alguna persona que es peligrosa de diferentes edades y que algo hay que hacer con ellos. Así que le doy paso a Migliar.
Bueno, muchas gracias, Enrico. Nos parecía muy importante también comenzar por esta mención y también para hacernos parte de una historia, inscribirnos también en una historia, y cuando nosotras y nosotras repetimos esta cuestión de, bueno, cómo se cuentan las historias, quiénes las cuentan, qué se dice, qué no se dice, la importancia de contar otras historias, aparece también esta necesidad de la memoria social y de la memoria colectiva. Así que, aunque parezca que esto no tiene nada que ver, o cómo se conecta esto con el curso, nos parece que tiene todo que ver, o mucho que ver, y por eso queríamos arrancar por ahí. A propósito de la clase de hoy, y comenzando con el tema específico de la clase de hoy, ya sé que hay un montón de preguntas vinculadas a la prueba, al parcial, vamos a ponerlas un poquito en pausa por un rato. Capaz, no sé si te parece, esto no lo conversamos, Enrico, no sé si te parece bien, pero damos la clase y en algún momento cortamos y al final tomamos esas preguntas, porque les queríamos proponer ensayar con ustedes una modalidad un poco distinta para abordar este último texto que nos viene quedando. Lo que les vamos a proponer es el siguiente ejercicio. ¿Ah? Vamos a trabajar hoy sobre el texto, el documento de trabajo número 5, ¿no? Ahora nos vamos a ir, ese es el documento de trabajo número 5, y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo vamos a abordar pegado, con lo que nosotros decimos un texto, un abordaje totalmente pegado al texto, lineal, digamos, casi que párrafo a párrafo vamos a ir trabajando con ustedes este documento de trabajo número 5. Probablemente no se alcance con la clase solo de hoy, tengamos que también tomar algo de la clase que viene, pero lo que sí les vamos a pedir es, para la clase que viene, o sea, entre hoy martes y el miércoles de noche más o menos, les pedimos que algunas de ustedes que se animen, nos haga llegar alguna pregunta, que formulen ustedes, digamos, alguna pregunta al estilo de las que vienen respondiendo los parciales, es decir, una pregunta, un enunciado con 3 opciones distintas, una de ellas correcta, las otras 2 incorrectas, que la formulen ustedes, que se animen a tomar sobre el documento de trabajo número 5, específicamente sobre ese documento, que las formulen y que nos las manden o por mail o por mensaje privado de Eva, capaz preferentemente por mensaje privado de Eva, porque el correo de Facultad de Psicología Institucional está dando algunos problemas, ¿no? Entonces la consigna sería que nos las hagan llegar a Enrico o a mí, para que la clase que viene podamos trabajar con ustedes ese formato de pregunta, que creemos que está generando algunas dificultades. ¿Tá? ¿Les parece correcto? O sea, para que quiero ver algún comentario. Sí, vamos a trabajar sobre el texto, vamos a ir trabajando sobre el texto, no se preocupen. Capaz no llegamos a trabajar todo el texto hoy, digamos, porque está un poco largo, y vamos y para ir por partes, para que no se haga tanto la clase, pero tan larga la clase, pero les proponemos como una modalidad un poquito distinta, es decir, nos vamos, repito, hoy vamos a arrancar pegaditos al texto, vamos a llegar hasta donde podamos en la clase de hoy, una clase de no más de 1 hora, 1 hora y media. Al final de la clase, no lleva nota, no se preocupen. Al final de la clase vamos a dejar unos minutitos para poder conversar, por eso vamos a cortar en 1 hora más o menos, para poder conversar un poquito sobre qué pasó, o algunas dudas específicas de la prueba. Lo que importa es que entre hoy, martes, y miércoles de noche, se animen ustedes a formular alguna pregunta al estilo de las preguntas que vienen respondiendo, y nos las hagan llegar a Enrico o a mí por mensaje privado. Con eso nosotros vamos a arrancar la clase que viene intentando continuar pegados al texto, pero trabajando algunas de estas preguntas, ¿tá? Y olvidarnos por un ratito de cuándo es, ¿no? O sea, de olvidarnos un poco de la formalidad, se nos está yendo mucho tiempo, digamos, en las cuestiones vinculadas a las pruebas, y creemos que estamos pudiendo avanzar poco. Entonces, esta modalidad es un poco distinta, vamos a ver cómo nos va, evaluaremos después si nos resultó útil o no, pero bueno, si les parece, acá vamos. ¿Ah? Bien, a ver qué... perdón, una pregunta más que contesto por el chat. ¿Preguntas abiertas o de múltiple opción? No, preguntas de múltiple opción. Las que vienen, yo sé que ahora tuvieron una pregunta abierta, pero mayoritariamente el tipo de preguntas que han ido generando ustedes, que más escollo les han generado, por lo menos por las cosas que nos han hecho llegar, que son las de múltiple opción. ¿Tá? Es decir, un enunciado y 3 afirmaciones sobre ese enunciado, una de ellas correcta, 2 incorrectas. Vamos, entonces, con la clase de hoy. Muy bien, estoy compartiendo pantalla. A ver. Bien.
Enrico, cualquier cosa me avisás y entras, ¿está? Bueno, arranco. Empezamos por... estamos trabajando sobre este texto, que es el gobierno de la infancia y la psicopedagogía, ¿no? Estamos en el curso de Historia y Psicología del Uruguay, en el módulo 3, bueno, la clase de hoy, esta es la carátula del texto, y voy a arrancar con algo vinculado a el texto en sí. Este texto, perdón, es un documento de trabajo realizado a partir de la tesis doctoral Genealogía de las prácticas en el campo de la psicología y su relación con las tecnologías de gubernamentalidad en Uruguay moderno, un enfoque en los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, realizado por el encargado del curso, de este curso en el que estamos, de Historia de la Psicología, en el Uruguay, Jorge Chávez. Esta es la tesis doctoral que Jorge Chávez defendió en marzo de este año, o sea, muy reciente. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla porque quiero conversar un poquitito con ustedes. ¿Ustedes saben lo que es una tesis doctoral? Que se anime a contestar. Que diga yo. A ver, bueno, por el chat. ¿Saben lo que es? ¿Tienen idea? ¿Han escuchado ese término? ¿No? No, o sea, no sé, pero supongo que es lo que tenés que hacer para que te den el doctorado. Bien, Josefina, vamos bien, ahí va. Una especie de posgrado, ¿puede ser? Bueno, sí, es un posgrado, sí, sí, sí. Es como un trabajo de investigación, puede ser. Perfecto, Enrique, sí. Vamos bien rumbeados, vamos bien rumbeados. Bueno, les comento. Ustedes ahora acaban de arrancar o de iniciar una formación para la licenciatura de Facultad de Psicología, es una licenciatura de grado. ¿Ah? Posteriormente a que ustedes terminen, finalicen el grado, pueden continuar con estudios de posgrado, que sí, ahí están diciendo por el chat, una maestría, un doctorado, es verdad, la cronología es grado, maestría, doctorado, no siempre hay maestrías, a veces se pasa directamente del grado al doctorado, pero básicamente los estudios doctorales son estudios de posgrado, son estudios avanzados, ¿no? Donde el estudiante, él o la estudiante de posgrado, culmina esos estudios con la presentación de un trabajo, una tesis, que tiene que tener las características de ser un aporte original al área o al campo de estudio. Generalmente, según la disciplina, según el área, son tesis documentos escritos, ¿no? Justo acá tengo, por ejemplo, esto es una tesis doctoral, ¿no? Es un documento escrito, que algunas muchas veces después se publican en formato libro, etc. Y sí, se propone un tema, como está diciendo acá, se propone un tema, se investiga y se sacan conclusiones. Sí, las tesis doctorales se apoyan en una investigación, que será de distinto carácter, de distinta índole según el grado y el alcance, pero se apoyan siempre en una investigación, en un trabajo de producción de conocimiento. Entonces, de alguna manera están sedimentando un conocimiento profundo y prolongado en un área específica. En este caso, por ejemplo, les comentamos tanto, ¿cómo les fue a Chávez? Bien, aprobó y es doctor. Y bueno, y estamos también de alguna manera trabajando sobre las cosas que él ha producido. Les comento esto también porque, por ejemplo, muchos docentes de Facultad de Psicología o ya han culminado sus estudios doctorales, son doctores y doctoras, muchos nos encontramos en procesos de estudios de posgrado, digamos, y es un proceso interesante, complejo, arduo, ¿no? De sedimentación, como yo les decía, de sedimentación de un estudio específico sobre un tema. Ahora bien, ustedes piensen, y voy a volver ahora al texto, que estamos trabajando, que estos documentos de trabajo, en este caso estamos en el documento 5, ya hemos pasado por 5 documentos más, estos documentos de trabajo, sobre los que estamos basándonos, son extractos, son como fragmentos de la tesis de Jorge Chávez. Es decir, es como si, o sea, básicamente hay una línea argumental, ay, perdón, bueno, ahí va, ahora sí. Básicamente hay una línea argumental sobre la que trabajó Jorge, que nosotros y nosotras estamos agarrando un fragmento solamente, un capítulo, extractos de capítulos, que no siempre piensen que estos documentos de trabajo remiten a un documento mayor y completo, es como si estuvieran leyendo el capítulo de un libro, simplemente, donde a veces es interesante ver qué entrada nos hace el autor hacia cada uno de los documentos. Por ejemplo,
en este documento concreto, en el documento 5, y Jorge lo hace en los otros documentos también, nos ubica de alguna manera, y un primer párrafo, ¿no? Una primera página, que de alguna manera nos ubica en qué nos vamos a encontrar en cada uno de los textos. Por ejemplo, en este caso, el documento de trabajo número 5, el gobierno de la infancia y la psicopedagogía, que corresponde al módulo 3 del curso, va a abordar, nos hace la siguiente ruta, Jorge, nos dice, bueno, se ubican en los inicios del siglo XX. Va a describir el proceso en el que el gobierno fue problematizando aspectos de la educación y de la salud en la infancia. Y se va a establecer la presencia de la psicología como saber necesario para diagnosticar e intervenir sobre aspectos mentales y comportamentales de la población, para avanzar sobre la delimitación de un saber experto en psicología y un perfil del psicólogo o psicóloga como agente de esa experticia. Vieron que yo subrayé o destaqué en negrita algunas partes, ¿no? ¿Por qué hice esto? Porque, de alguna manera, estamos planteándonos, para que podamos reflexionar juntos y juntas sobre algunas cuestiones. Vamos a estar abordando un periodo temporal que abarca los inicios del siglo XX. ¿tá? De alguna manera, Jorge primero nos va a describir los procesos, o sea, fíjense en el término proceso, no es algo que sucede un día para el otro, hay un proceso, algo que se va sucediendo, ¿no? Va a describir los procesos en el que el gobierno va problematizando aspectos vinculados a la educación y a la salud en un tipo de componente poblacional. Recuerden todo lo que vimos de Foucault sobre la biopolítica, en un tipo de componente poblacional muy específico que es la infancia. ¿tá? Es eso que llamamos niño-niña, que no es niñe, ¿no? Niño-niña-niñe, podríamos decir ahora, que tenemos tan internalizado como un agente, digamos, ¿no? como un componente poblacional específico a considerar, pero que no siempre fue así. ¿tá? Entonces, de alguna manera va a abordar ese proceso en el que el gobierno va problematizando esos aspectos, a la vez que va construyendo ese recorte poblacional del sujeto infancia. A partir de eso va a establecer la presencia de esto, ¿de qué? De la psicología, es decir, de la disciplina que en este momento nos compete en este curso, como un saber necesario para poder diagnosticar e intervenir los componentes claves, ¿no? De cierto tipo de psicología, pero claves para entender la historia de la psicología, o cierta historia de la psicología, como aspectos mentales y comportamentales de la población, de este recorte poblacional, de la población en general. Y conjuntamente va avanzando este proceso, se va a ir delimitando un saber experto en psicología y una experticia de la psicología, a la vez que hay un perfil, ¿no? específico, decir, bueno, si esta es la experticia de la psicología, tiene que haber determinados sujetos que tengan ciertas competencias, ciertas habilidades y cierta legitimación para aplicar esa experticia. ¿Quiénes son? Los psicólogos y las psicólogas. Insisto, esto no se da de un día para otro y es un proceso, y es lo que nos va a ir mostrando Jorge en este documento. Bueno, antes de seguir les voy a pedir una cosa, yo no, si tienen algún comentario, sobre todo Enrico, no sé si vos querés comentar algo así, habla nomás porque yo como estoy compartiendo pantalla, no me complica bastante tener el chat abierto, así que cualquier cosa, hablen o bueno, y vamos siguiendo, ¿está? Uy, les compartí pantalla, perdonen. Bueno. Bien. No, ustedes, perdonen. ¿Están viendo la pantalla compartida? No. Yo te metí el chat arriba, la pantalla se ve. Ahora no se ve. Ahora no se ve porque la descompartí, pero a ver. ¿Ahí la ven? No, ahí no la ven. Perdonen. Una consulta. Sí, escucho. Mientras voy solucionando esto. El módulo 5, ¿ya está en la página? Porque no lo veo. Estamos en el módulo 3, documento de trabajo 5. Ah, está. Pero el módulo es el 3. Ah, perdón. No pasa nada. Estábamos acá, ¿no? Lo que yo les decía de esto de los inicios, ¿esto lo habíamos visto? Porque me parece que estaba compartiendo mal. ¿Esto lo pudieron ver? Sí. Está, perfecto, entonces estaba bien. Bueno, sigo.
Vamos a ir entonces, como les decía, bien pegaditos al texto, siguiendo lo que el texto dice. Un primer apartado que nos hace Jorge es esta plantea de, bueno, hay un Estado, el capítulo Estado moderno y ciudadanos en el siglo XX. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Primero, en la supremacía del positivismo como corriente, digamos, epistemológica para pensar el desarrollo de las ciencias, o sea, es decir, muy pegado a la razón y sobre todo al modelo de las leyes de las ciencias naturales, es decir, un desarrollo de los saberes, del conocimiento científico muy pegado a aquello que se puede medir, objetivar, comprobar, ¿no? Yo digo que esto es así y puedo comprobarlo con datos objetivos que demuestren que esto es así. Esa supremacía del positivismo pegado a el ideal o a los modelos, digamos, también de la necesidad de modernizar el país, es decir, modernizar Uruguay, estamos pensando en los primeros años, ¿no? del siglo XX, del siglo pasado, con esta necesidad de adecuar las condiciones locales a las necesidades en que las economías centrales se impusieron sobre las economías periféricas. Esto es fundamental. Esto es fundamental, porque para explicar o entender el porqué del proceso de modernización de Uruguay como país, es necesario que pensemos cómo Uruguay como país se integra, se inserta en un orden económico mundial, ¿no? Que se estaba empezando a instalar y a delimitar. Piensen que estamos previo a la Primera Guerra Mundial. La necesidad, digamos, de instalar el desarrollo, o alinear, digamos, el desarrollo capitalista mundial en la tipificación entre países centrales y países periféricos. Uruguay, ubicado, como el resto de América Latina, como un país periférico, va a tener, digamos, la necesidad de adecuarse de determinada manera para ingresar en ese orden económico mundial. Y ahí es donde entra la necesidad o la importancia de estos procesos de modernización de los países, que en Uruguay va a ser además muy particular respecto a otros países de América Latina, por las características de Uruguay, que esto un poco ya lo hemos abordado, pero va a tener algunos procesos, digamos, bastante particulares, ¿no? Me pareció muy interesante esto de, bueno, de pensar un proceso modernizador como algo que enhebra, es decir, como algo que va hilando, atando, cuestiones vinculadas a procesos civilizatorios, o sea, modernizar implica de alguna manera civilizar, y civilizar, entre comillas, implica ordenar, diagramar, ¿no? Piensen en todo lo que vimos respecto a todo el entramado Foucaultiano para pensar cómo estos procesos civilizatorios suponen esto, trabajar sobre el moldear ideas, costumbres, procedimientos, técnicas, regulaciones, normas. Hay una necesidad de encauzar a los sujetos hacia determinados modos de conducta. Esto ya lo vimos bastante, con Rico ha hecho mucha referencia a la necesidad, por ejemplo, de alguna manera de domesticar o de controlar al gaucho como aquel sujeto que no se adaptaba a las normas, que no cumplía con el trabajo, ni con la residencia en un lugar establecido, ni con la familia. Entonces, bueno, la necesidad de civilizar esa barbarie, ¿no? Como un proceso fundamental de la modernización. Y también con esta idea de, bueno, un modelo donde reflejarse y donde pensar el motor y la demanda del progreso hacia adelante basado en las conductas de los y las ciudadanas, que además van a ser bastante distintos para varones y para mujeres, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, sigo. Bueno, bien. Otro de los siguientes capítulos en los que nos introduce el texto es esta cuestión de la estatalización del gobierno. Hay algo ahí que sucede en este periodo considerado el primer vallismo, que va de 1903 a 1931, esto es un concepto de Zubillaga, este autor que toma Jorge, que no es que José Valle y Ordóñez digamos, sea presidente en todo ese periodo, pero sí lo que él rescata ahí es cómo la acción y la prédica de los ideales de José Valle y Ordóñez van a tener una centralidad fundamental en este periodo, en algunos componentes fundamentales como es la industrialización, digamos, ¿no? de la creación de la industria y conjuntamente el reparto entre la oligarquía más agraria y la oligarquía industrial,
que es un proceso interesante porque ambas en realidad convivían en Montevideo, o sea, van a dar lugar a un país, a una conformación estatal y de país, que la tenemos hasta el día de hoy, fuertemente macrocefálica, inclusive para pensar las dinámicas agrarias y rurales. Ese proceso va a estar muy vinculado a Montevideo, con una presencia fuerte del Estado, que va a tener, por un lado, un componente fundamental en la administración, es decir, en el aparato burocrático que se va a extender por sobre todo el territorio, por sobre todos los ciudadanos. Uruguay es un país que tiene una presencia estatal muy fuerte, y por otro lado, con esto que se llama la complejización de los objetos de gobierno, es decir, el Estado va a ser cada vez más, o va a ser cada vez más central para el Estado gobernar distintos aspectos y cada vez más aspectos de los componentes de la población, ¿no? Tiene que ver con esto de pasar de un Estado soberano, ¿no? con la ley de la espada, a un Estado que puede ir diagramando modos y conductas de hacer y de pensar y de conducirse de los sujetos. Y acá, en este primer momento, aparece un componente central, o bueno, Jorge destaca un componente central que tiene que ver con la educación. Por un lado, el desarrollo de la educación terciaria, ¿no? Con la creación de varias facultades a inicios del siglo XX. Recuerden que en realidad la Universidad de la República como tal es de 1849 la creación, pero el desarrollo específico de facultades, que además es muy interesante porque es una matriz con la que todavía seguimos conviviendo hoy, ¿no? Una universidad con mucha presencia, digamos, de la fragmentación de las facultades según disciplinas o áreas de saber y conocimiento. Entonces, bueno, muchas de ellas datan de inicio del siglo XX, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Agronomía, Veterinaria, muchas de ellas, estarán viendo alguna, tienen esa matriz tan longeva, un desarrollo fuerte también de la enseñanza secundaria, ¿no? Y también de la enseñanza secundaria como tal, y para las técnicas y oficios. Bueno, todo este componente fuerte lo que está haciendo de alguna manera es sedimentar, ¿no? Piensen que acá se está construyendo Estado y se está sedimentando una forma específica de gobernar a esos sujetos. Acá pasamos a otro componente, a otro de los capítulos sobre los que trabaja Jorge, que es esta noción de la matriz de ciudadanía. O sea, el Estado va a poder gobernar a aquellos que sean ciudadanos. Y para conformar ciudadanos hay un cierto tamizaje, hay que hacer pasar a esos sujetos, como llevarlos de la barbarie, digamos, hacia la civilización, haciéndolos pasar por un proceso, ¿no? de ciudadanía que implica determinada matriz. O sea, es producir sujetos socialmente hábiles y aptos para ocupar determinados lugares en la sociedad, y eso corresponde con una determinada matriz de ciudadanía. Este inicio de disputa de matriz ciudadana va a tener una fuerte pugna entre una perspectiva más republicana y una perspectiva más de liberalismo conservador, va a tener una fuerte impronta en el caso uruguayo de esa matriz más republicana, donde lo político se va a afirmar, ¿no? sobre lo individual y lo público sobre lo privado, es decir, construir república, al ideal, digamos, de los ideales republicanos de la Revolución Francesa. Construir república de alguna manera es pensar en lo colectivo por sobre lo individual, pensar la dimensión de la resolución de los problemas de la cuestión social de modo público y no de modo privado. Después podremos discutir, y es parte de una discusión sumamente interesante, quiénes componen esa ciudadanía, porque no todos los sujetos y sujetas van a componer esa ciudadanía, pero eso es parte de una discusión sumamente interesante que no quiero que se lo olviden, pero por lo menos lo que está acá en juego es que hay algo de lo que el Estado como tal se tiene que ocupar. ¿tá? Hay un recorte, hay un componente de creación de población sobre el cual el Estado se tiene que ocupar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, sí. Por otro lado, aparece acá algo que me parece interesantísimo, que tiene que ver con esto del laicismo uruguayo, ¿no? Hay una temprana separación, temprana, pensando en el caso de otros países vecinos, como por ejemplo el caso de Argentina, que hasta el día de hoy no están separados, de la Iglesia católica del Estado, y van a decir otros autores
que hay alguna, pues, que me parece como interesante incluirlo, aunque no profundizar mucho ahora, pero hay algunas también características peculiares de cómo se instala la Iglesia Católica en Uruguay en relación a los procesos de colonización, o sea, que tiene como raíces de anclaje más profundas que solamente el vallismo, porque muchas veces cuando se intenta explicar en el caso uruguayo por qué esa característica laica, la reminiscencia o el origen es la separación, ¿no? la matriz republicana vallista de separación de la Iglesia del Estado, y en realidad hay algunas otras lecturas que me parecen interesantes que anclan o intentan anclarse en raíces más profundas que tienen que ver con los procesos de colonización y cómo entra la Iglesia, la debilidad, entre comillas, de la permeación de la Iglesia en lo que después va a dar a ser el territorio que hoy llamamos Uruguay. Pero bueno, esta matriz laico y republicano de Uruguay es una de las características, sobre todo estos primeros años. Y algo acá que me parece fundamental es cómo en la construcción de esa matriz de ciudadanía hay un intento de que esa vida cívica, de alguna manera, o esa entrada en la civilización de los y las ciudadanas uruguayas, pase necesariamente por una transformación, por esa suerte de transformación espiritual del pueblo que impulsa el vallismo. Piensa que estamos hablando de unidades republicanos, positivismo, no sé qué, y estamos hablando ahora de transformación espiritual del pueblo. Y sí, porque hay algo, ¿no?, de que por sobre el control de estos elementos duros, como concretos, del cuerpo, más anatomopolíticos, podemos decir en términos Foucaultianos, ¿no?, el control del cuerpo, la disciplina, qué se hace con las horas, cómo se comporta cada uno de los ciudadanos en función del orden social en el que integran y demás, hay algo que tiene que ver con una esencia más gaseosa, podríamos decir, más imperceptible, que tiene que ver con la espiritualidad de la entrada en la vida cívica, que en el caso del vallismo se basa en el sofoco de las pasiones ingobernables y en la promoción de las condiciones para el autogobierno. Esto es una clara influencia Foucaultiana, ¿no?, en el planteo de Jorge, pero de alguna manera lo que hay acá es una necesidad, conjuntamente, donde están dando todos estos procesos duros, de poder controlar esas pasiones ingobernables. Creo que hay un micrófono abierto, le pido a... No sé si se lo escuchan, pero le pido si pueden chequear que tengan los micrófonos cerrados. Pero bueno, de alguna manera esa necesidad de controlar, bueno, está muy expresado también ahí en el texto la figura del carnaval, ¿no?, de aquello que sucede en el carnaval como un momento de barbarie total y la necesidad de controlarlo, bueno, de controlar también las corridas de toros o las peleas de gallos, todos los elementos como más vinculados a lo salvaje, digamos, o a lo bárbaro, de controlarlos, que no quiere decir necesariamente erradicarlos, a veces quiere decir darle un tiempo y un lugar específico. Pensemos, por ejemplo, qué pasa con las domas bueno, las corridas de toros en Uruguay se erradicaron pronto, pero qué pasa, por ejemplo, con las domas, ¿no?, o con las artes, ¿no?, más camperas y gauchescas, que tienen un lugar específico, ¿no?, que es, bueno, la Semana Criolla, o más vinculada a las clases populares de campo, o en la rural, aunque ahí no se ve tanto lo bárbaro, digamos, pero esa cuestión de asignarle un lugar, y un tiempo, y un momento, lo mismo pasa con el carnaval, bueno, hay un lugar, un tiempo, un momento, donde se habilita esa barbarie para que después podamos volver hacia la normalidad, y hacia la civilización, y hacia las buenas órdenes y conductas, ¿no? Y el otro componente, conjuntamente con este sofoco de pasiones ingobernables, tiene que ver con la promoción de las condiciones para el autogobierno. Es decir, es central para llegar a este nivel tan fino de control, ¿no?, biopolítico. No podemos estar apelando siempre a la disciplina, la ley de la espada que viene de afuera. Necesitamos promover ciertas condiciones para el autogobierno, es decir, que los sujetos se puedan, de alguna manera, alinear y alinear solitos en un orden establecido. Y esto también se logra, en parte, condenando lo que pasa cuando los sujetos se salen de ese orden social establecido. Piensen también cómo arrancamos la clase de hoy, la mención que hizo Enrico hacia el 20 de mayo, ¿no?, la necesidad también de producir sujetos que entren en una vía y que no se vayan por otra, y eso se basa también en las condiciones para el autogobierno. Bien. Esto va a generar, o sea, esta matriz de ciudadanía, sobre la que se va a estar construyendo en esos primeros años del siglo XX, primeros 30 años del siglo XX, va a tener, bueno, un andamiaje moral para modelar y encauzar el carácter del niño y la niña. Esto es fundamental,
¿no? Aparece esta preocupación por la infancia como un segmento, una estratificación poblacional, ¿no? Sobre la que se puede trabajar, sobre la que es preciso trabajar. Es como que hay que sacar hay que tomar a ese ser pequeño de alguna manera para encauzarlo y modelarlo hacia determinadas pautas de conducta y de inserción social. Porque acá hay una cuestión también que es fundamental, que tiene que ver con la economía, ¿no? Con la economía de recursos, con la posibilidad de decir, bueno, es más fácil, de alguna manera, preocuparse porque la infancia entre en determinada matriz, ¿no? Que por sujetos que ya, digamos, por sujetos adultos que de repente es mucho más difícil trabajar sobre conductas en el adulto. Entonces, bueno, aparece esta idea de la infancia como una etapa vital, central, donde se gestan las conductas, las emociones, donde es necesario modelar, digamos, esa arcilla indómita del niño para incautarla en determinado orden social. Y acá, bueno, yo hago un poco de hincapié en encauzar por un lado el carácter del niño y la niña. Esto no aparece en el texto, pero a mí me parece importante que pensemos, por lo menos en lo que sabemos, o que curiosemos, hacia si los modelos de ascripción, ¿no? Lo que sabemos, por ejemplo, de qué pasaba con la educación a principios del siglo XX, si era lo mismo para niños o niñas, y si tenía el mismo destino, ¿no? ¿Qué pasaba, digamos, hacia dónde se encauzaba la educación de las niñas y hacia dónde se encauzaba la educación de los niños? Y sobre todo, y acá el corte de clase, hacia dónde se encauzaba la educación de los niños de determinada clase social y hacia dónde se encauzaba la educación de las niñas de determinada clase social. Porque eso va construyendo de alguna manera modelos de ser varón y de ser mujer en una sociedad que encajen perfectamente, digamos, en lo que este proyecto de desarrollo de país civilizado y moderno requiere. Bueno, seguimos. Acá aparece también esta idea de la escuela como génesis de la verdadera democracia. Esto me parece así fundamental, ¿no? Esta idea de la escuela pública, con todo el ideal bareliano, ¿no? De la túnica y la moña, esta idea de borrar todas las diferencias sociales que puedan haber, donde todos y todas somos iguales en un banco de escuela. Bueno, acá aparece la génesis, digamos, lo entendía como la génesis de una verdadera democracia. Un momento, una etapa de la vida donde todos y todas podemos pasar por una institución que, en teoría, ¿no? Yo esto lo comparta, pero en teoría nos habilita los mismos derechos y nos dota de capacidades para que cada uno y cada una después haga lo que pueda o lo que quiera con eso que recibió, digamos, ¿no? Pero casi que es, bueno, aquí se basa la verdadera democracia. Todos y todas aprendemos algunas normas, aprendemos algunos saberes y aprendemos a convivir para después poder encauzarnos en la sociedad. Aparece aquí también esta idea del maestro o maestra como un apóstol, me parece muy, muy gráfica, además la metáfora cristiana, ¿no? Con una misión civilizadora, o sea, ese maestro, maestra, pasa a cumplir un rol fundamental en la sociedad, pasa a tener un lugar de saber, en tanto es quien forma a las nuevas generaciones. Y acá me permito decir yo creo que algunas les había comentado a ustedes que yo trabajo mucho en temas rurales, es un tema que me interesa bastante, y alguna vez que incursioné muy brevemente, pero más como curioseando sobre las características de la escuela rural o de las maestras rurales, preparando esta clase recordé, no lo pude encontrar para mostrárselos, pero algunas normas de pautas de conducta, que me acuerdo que era como un decálogo de pautas de conducta que figuraba para maestras de escuelas rurales allá por los años 30, y era bien interesante, porque aparecía también ahí la modelización de un lugar específico para las señoritas maestras rurales, ¿no? Había inclusive códigos de conducta de si estaban casadas o si estaban solteras, cómo deberían comportarse en relación a otros varones de la comunidad, si estaban casadas, cómo debían presentar a su marido, a sus esposos. Se cortó, no se escucha, perdón. ¿No se escucha? Se escucha cortado. A ver, voy de nuevo. No sé, díganme dónde me quedé, porque yo me escuché. No sé dónde me quedé. En las conductas. En las conductas para las Antes maestras de rurales. soltera. Bueno, nada, eso. Era simplemente un dato, una nota de color que me pareció interesante compartirles a ustedes de cómo... Acá ve el chat.
Me piden que hable más lento, sí, gracias. Es un problema que tengo, suelo hablar rápido, voy más lento. Me pareció interesante como traerles acá una nota nomás de cómo en este rol, en esta cuestión del maestro-maestra como un agente civilizatorio, cómo específicamente en el medio rural, con esta cuestión de extender también el Estado hacia ese territorio bárbaro que es la ruralidad, cómo aparecen pautas de conducta bien diferenciadas para maestros y maestras. Y cómo en el caso de las mujeres había también un cierto protocolo de cómo presentarse como una mujer que va hacia una mujer letrada, digamos, ¿no? Que estudió, que tiene ciertos conocimientos, que va hacia un territorio bárbaro, entre comillas, que es la ruralidad, cómo comportarse moralmente, cómo comportarse en las fiestas, cómo comportarse con el resto de la comunidad. Nada, me parecía interesante nombrárselos. Y bueno, y el otro componente que aparece aquí es esta cuestión de conjuntamente cómo se desarrolla la escuela, como la escuela pública, como institución primordial civilizatoria, se empieza a recortar este lugar de la familia, pensamos en la familia nuclear, papá, mamá, hijitos, hijitas, como lugar fundamental, se le empieza a otorgar un rol fundamental para acompañar esa tarea de educación. Y ahí también empieza a aparecer modelos específicos de qué es ser padre, qué es ser madre, qué se espera de los hijos, qué se espera de las hijas, que capaz que hoy por hoy nos parecen muy naturales o los tenemos naturalizados, pero no eran para nada naturales hace 100 años atrás, pero para nada. Esta idea inclusive de la familia nuclear acompañando el desarrollo, y piensen en todo lo que hoy por hoy podemos tener como acceso, no sé, de estimulación oportuna, desarrollo en primera infancia, toda la preocupación de los padres y las madres para acompañar el desarrollo, o todo lo que se promueve, ¿no? De padres y madres dentro de ciertos modelos de familia nuclear para acompañar el desarrollo de los niños y niñas. Esto no era para nada natural. Inclusive también pensémoslo cuando se critican determinados modelos de familia, como familias que atacan cierta naturalidad de la constitución familiar, tampoco, fue siempre así. Entonces es interesante pensar cómo se van recortando y se va diagramando un cierto orden social. Esto Enrico lo ha dicho muchas veces en varias clases, ¿no? Que esquemáticamente es el mundo de la fábrica, la familia y la escuela como lugares donde se ordena a la población, ¿no? Los varones a la fábrica o el trabajo productivo, las mujeres a la familia, o sea, el trabajo reproductivo, niños y niñas a la escuela como espacio de formación para después insertarse o en la fábrica o en la familia, según sexo y clase social también, ¿no? Bueno, bien, continuamos. Estoy viendo un poco a ver. Sí. Dos comentarios. Dale. Dejo de compartir así te veo, ¿tá? Dos comentarios sobre el tema de lo que empezamos hablando hoy. Una de las preocupaciones vinculadas con esto que es la problematización como un campo de gobierno, y después más tarde la niñez se constituirá en un campo de problematización político, biopolítico, y que ahí estábamos en la familia ahora. Pensaba en la eugenesia, que después vamos a hablar más adelante, o esta superioridad. Me quedé pensando desde el principio del artículo, cuando plantea la admiración de José Pedro Varela a las razas anglosajonas como superiores. En clase pasada nosotros hablábamos de que Varela, cuando hablamos de aquellos jóvenes principistas, ¿no? Donde Varela era uno de los principistas, la preocupación de por qué Uruguay no se desarrollaba en la modernidad. Y él decía que nosotros proveníamos de razas más disipadas que había que domesticar. En cambio, si nosotros, ¿no? Su recorrido fueron por Europa y por Estados Unidos. De ahí él tenía la perspectiva que en países anglosajones los desarrollos de la modernidad, de la organización social, de la producción, eran más altos y estaban vinculados a otorgar, sin explicar, a un tipo de raza un mayor nivel eficiente.
Esto es algo que hasta lo escuchamos hoy en la calle, ¿no? Acá en Uruguay todo pasa 20 años menos, los latinos duermen siesta, bailan, en cambio no son pragmáticos, ¿no? Entonces, esa idea, que después esa idea se va a querer aplicar en toda América Latina, ¿no? En transportar un modelo vital anglosajón, porque se cree que en el anglosajón está en juego una pureza de clase, una clase mejorada, ¿no? Si bien yo no estoy planteando que Varela es fascista, no estoy planteando, pero es el mismo discurso del nazifascismo, ¿no? Sobre purificar la clase. Y de hecho, sin hablar de Varela ni del nazifascismo, si nosotros nos trasladamos a Foucault y volvemos a retomar el racismo de Estado, lo que está en juego en el racismo de Estado es depurar de las enfermedades, de las deformaciones, de la desidia, y armar una clase más eficiente, más pura, más adecuada. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la matriz ciudadana, me quedé pensando en también a recordarles a ellos cuando hablamos de la sexualidad en la clase pasada, donde Foucault encontraba en la sexualidad la bisagra entre lo individual y lo social, cómo a trabajar, apuntar, mirar y tener planes sobre la sexualidad era clave para establecer la articulación entre el individuo y la sociedad. Y de ahí que la educación primaria sea un baluarte en esto. También lo otro que me quedé pensando es qué interesante que primaria no se llamaba Administración Nacional de la Enseñanza Pública, sino Instrucción Pública. Y el término instrucción viene de la instrucción militar, ¿no? La necesidad que hasta en las palabras, ¿no? Yo estaba buscando etimología y aparece justamente que la instrucción proviene de instruir, no de construir un saber, sino, dice, en la polis de Esparta los menores recibían una instrucción con un marcado espíritu militar, pues había una dura disciplina y una conducta a ser moldeada a través del ejercicio físico. Estoy leyendo un diccionario cualquiera en internet, ¿no? Cómo está en juego esa dimensión de ordenar, domesticar, instruir, conformar, para domesticar al indio y al gaucho, ¿no? Sobre todo, ¿no? Construir en el nuevo modelaje para la producción nacional. Y después lo de la familia, ¿no? Que traías vos. Como también en la historia del mundo, en este periodo de pasaje de lo disciplinar a lo biopolítico, la familia deja de ser el centro, como vos decías. Pasa a ser secundaria, es decir, pasa a ser un componente más, un engranaje más. Antes la familia, Barrán lo planteaba, el historiador Barrán, la familia era la reproducción de la especie, la producción como unidad productiva en el campo, la instructora de los hijos, la que daba higiene, la que daba salud, ¿no? Es decir, cumplía casi todos los papeles que cumple el Estado actualmente. Entonces la familia queda restringida a la reproducción y a la educación y los cuidados del primer momento. Ya en este momento que estamos hablando del Uruguay de estos primeros 30 años, ya la familia deja de ser aquello que cumplía todos los roles para empezar a cumplir el papel básicamente de la reproducción y de los consejos morales y de los cuidados de los primeros momentos. Nada más. Sí, un apunte ahí en relación a esto que dice Enrico, bien interesante sobre la familia. También pensemos que no era la familia nuclear. Esa familia a la que se refiere Barrán es una familia donde convivían varias generaciones y donde no necesariamente, o no solamente, habían lazos de filiación sanguínea. Muchas veces habían otro tipo de lazos, no mediados por un proceso estatal como hoy podríamos pensar en la adopción, sino mediados por lazos, digamos, ¿no? De hacerse cargo de otros niños o niñas que andan ahí en la vuelta, digamos, y que muchas veces tenía que ver con esto, la familia, esa invención de una familia reducida a una única generación y nuclear,
es bien también parte de un proceso de civilización, porque esas otras familias eran consideradas bárbaras en algún punto, en algún momento. También fue necesario operar sobre ese tipo de familias, desencajarle ese tipo de saberes, ¿no? Y diseminarlos, o ordenarlos, mejor dicho, hacia otros componentes de confines del Estado, y también reducir a la familia ese lugar bueno, de los buenos consejos morales, de la contención afectiva, va a tener como su lugar en este engranaje, ¿no? Pero bueno, volviendo, lo que nos quedaría así para hoy, sería, ya nos pasamos por esto, bueno, esta cuestión vinculada a la eugenesis, higiene, eugenesis, que bueno, que acá la idea era darle paso a Enrico para que nos planteara, para que trabajara esta parte sobre lo que plantea específicamente el texto en relación a la higiene y la eugenesis. Alicia, Sí. yo estaba leyendo el chat y aparecían varias preguntas y después, bueno, el tema de la velocidad. Capaz podríamos ver qué cosas surgieron en lo que vos planteaste vinculado a que no se entendió o a preguntas, cualquiera. ¿Te Bien, parece? bueno, dale, y podemos continuar esto después en todo caso. Si podemos subir vi preguntas, no sé si... Si podemos subir esta diapo a Eva, no. Sabés que no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer por una cuestión fundamental. Por dos cuestiones fundamentales. Una es que es el texto. Es una diapo totalmente aburridísima. La podrían hacer ustedes. Es simplemente leer, si agarran, si ven lo que estamos haciendo, es siguiendo el texto. Sería redundante, llover sobre mojado, digamos. La diapo es el texto. Y la otra es porque tienen el video acá, y en realidad eventualmente pueden volver a mirar el video, pero básicamente es eso. También queremos de romper un poco esta idea de que las diapos dicen algo más de lo que ustedes pueden haber. Esta misma lectura que estamos haciendo nosotros, la podrían haber hecho ustedes, y estoy segura que la pueden hacer, porque es simplemente esto, leer el texto un par de veces y guiar, hasta aburridísimo, hasta lo guiamos por los capítulos, ¿no? Por eso pensábamos este tipo de entradas al texto. No nos parece como un material original interesante para subir, por eso, bueno, va a quedar ahí, acá, para la intimidad de esta clase, que además está grabada y después subida, así que muy íntima no es. Pero bueno. ¿Qué decías, Enrico? Perdón. No. Ah, perdón. Estaba pensando en alguna pregunta que hicieron, que si las pueden reformular. A ver. O a que la hablen, que las abran el micrófono y las planteen. No sé, a ver. Sí, tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Dale. Sí. Sí, en cuanto a Varela, no entendí bien. Varela entonces pensaba, sostenía que había una superioridad de clase, digamos, la raza, entre comillas, angla, y en base a eso él se promulgó, digamos, o no entendí bien de eso. No, a ver, yo no. Ay, tengo un retorno ahí. No me animaría a afirmar, no sé Enrico ahí qué opina, pero yo no me animaría a afirmar que Varela afirmaba la superioridad de clases, no. Pero sí la necesidad de alguna manera controlar o encauzar a las clases hacia cierto orden. Es el micrófono, sí, Enrico. Okay. A ver, Enrico, ¿puedes apagar el micrófono que dicen que está haciendo eco? Sí, como la necesidad de encauzar de esas clases que pueden ser bárbaras con un modelo muy mirando, digamos, o sea, Varela no miraba, no sé, México, Ecuador o Argentina, Varela miraba Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, o sea, hay una idea también de una cierta matriz de cómo llegan los pensamientos y de dónde viene el orden civilizatorio, que también construye cierta noción, ¿no?
que lo que decía Enrico, no es que Varela fuera, no es acusar a Varela de nazifascista, pero sí es como esta teoría, y eso lo vamos a ver, el texto avanza sobre eso, como esta idea del control de la infancia y de la de producir sujetos aptos para, va a ser máquina, va a enganchar muy bien con las ideas nazifascistas y con el pensamiento totalitario. Esta idea de, bueno, produzcamos sujetos para, eso va a ser máquina. Si Enrico, ¿querés comentar algo? No, en el texto sobre la educación pública de Varela, Varela plantea que las razas anglosajonas son superiores a las latinas, cuando él explica que no hay gobiernos malos ni gobiernos buenos, sino que hay gobiernos instruidos o gobiernos no instruidos. Entonces dice que los gobiernos son buenos o malos según el nivel de formación que tienen para tomar las mejores medidas. ¿Por qué? Porque él está influido también de un pensamiento científico vinculado con que la razón es la superación de todas las etapas anteriores en la historia del mundo y cierto atractivo del positivismo, ¿no? Él, por ejemplo, critica severamente a quienes tienen casas en Colón, ¿no? Que Colón era lo que es hoy un barrio, en realidad era una villa, Colón, y era una villa de vacaciones y de fines de semana. Y como nosotros nos vamos para Rocha, se iban para Colón. Y hay casas, las casas son a 2 aguas, o a varias aguas, entonces él explica, o Barrán plantea, que Varela se plantea que es algo que no tiene sentido. No tiene sentido que en Uruguay existan casas con techo a 2 aguas. ¿Por qué? ¿Para qué son los techos a 2 aguas, o a 3 aguas, o a 4 aguas? Son para que la nieve se deslice y no se quede en el techo. Entonces, se trasladó un modelo de casa vinculado con los sectores más pudientes que también, no solo Varela, miraban a esa Europa, y miraban a una Europa vinculada con lo anglosajón. Es decir, se utilizaban una serie de elementos, entre ellos la forma de hacer las casas, o sea, había un gasto en dinero excesivo, pero no había un desarrollo en la forma de relacionamiento social, en la forma de la organización política, en la definición de los derechos y las normas, en el sistema educativo, ni en el sistema de producción. Lo que él decía, no ingresamos, no podemos ingresar a la normalidad por un problema educativo. Entonces la reforma educativa, y sobre todo apostando a lo que hablábamos en clases anteriores, al futuro, es decir, a lo virtual, a predecir las conductas, se empieza a focalizar en los niños, para armar un proceso generacional de cambio de ingreso a la modernidad. Y bueno, y fundamentalmente los proyectos educativos que más le interesan provienen de cierta zona de Europa y sobre todo de Estados Unidos, porque tenía mucha influencia contemporánea, digamos, ¿no? Pero sí él admiraba a lo anglosajón, no en el mismo sentido que el personaje de la Segunda Guerra Mundial. Me quedé pensando en algo más importante, que no lo traje, pero podría haber traído, que tengo una diapositiva del contrato de las maestras, del contrato de principio del siglo de las maestras. Y el contrato de las maestras, que era, como vos decías, eran mujeres y no hombres, tenían que ser maestras, tenía 2 o 3 causales donde era pintarse los labios y fumar. Eso no tenía sumario, simplemente quedaba sin trabajo. Otra era andar con hombres en confiterías. O heladerías, decía, ¿no? Después la maestra tenía que tener 2 visos debajo de la pollera,
para que a trasluz no se le vieran las formas del cuerpo. Tenía que ir, las clases empezaban a las 8 de la mañana y tenía que ir a las 6 de la mañana para limpiar los pisos de madera. Esto dice el contrato, después se lo voy a mostrar. Para limpiar los pisos de madera y prender el fuego para que estén calientes cuando lleguen el ambiente, para cuando lleguen los estudiantes. Y había, y otro elemento, tenía que ser soltera. Hay un libro que salió por los 80, que se llama, que es de otra Alicia, de Alicia Fernández, que trabaja el tema educativo, y hay uno que se llama La inteligencia atrapada de la señorita maestra, un libro de pedagogía y psicología, La inteligencia atrapada de la señorita maestra. Y Alicia, esta psicopedagoga, empieza el libro contando preguntas que le hacían los niños. Y los niños le preguntaban, ¿por qué, si ella era la señorita maestra, estaba casada? Es decir, estamos hablando en este momento de algo que empieza a suceder a principios del siglo. En las primeras 3 décadas del siglo, en Uruguay, algo parecido pasa con Sarmiento en Argentina, y después, si nos trasladamos a la década del 80 del siglo pasado, o sea, 50 años después, 60 años después, ya los niños, no es el Estado el que enuncia la condición de la maestra, sino los niños le preguntan a una maestra moderna, recontramoderna, hipermoderna, casi posmoderna, le preguntan por qué, si ella, que estaba casada, seguía siendo la señorita maestra. Porque la noción de señorita estaba vinculada con la virginidad, y el casamiento no iba con la virginidad. Entonces los niños estaban preocupados por qué ella, cómo ella hacía para mantener su condición de señorita estando casada, ¿no? Digo, lo que estoy pensando es cómo se instala en el niño la exigencia que en un principio fue el contrato de la señorita maestra, ¿no? Y capaz en este juego nosotros podemos ver lo que nos dice Chávez, lo que nos dice Foucault, cómo pasamos de la estatalización de lo biológico al cuidado de sí mismo a el ejercicio del gobierno de uno mismo. O sea, ya casi no necesitamos de Estado porque nosotros ya empezamos a exigir que la señorita maestra sea señorita y sea virgen, como el Estado, como el contrato de fines del 800, principio del 900. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o lo estoy entreverando? Yo te entiendo y quiero aportar algo, porque tiene que ver, y tiene que ver con esto, después lo dejo a usted, que en realidad esta idea de la preocupación de que la maestra fuera una señorita, no pasa solo con el magisterio, pasa también más, avanzando un poco más en el siglo XX, va a pasar con otras profesiones, tiene que ver con la idea de que la mujer puede trabajar solo hasta que se casa. La inserción de las mujeres, o sea, la mujer no puede ser maestra y madre. Entonces una vez que se casa, pasa a cumplir otro rol en la sociedad, que es integrarse a la familia y pasar a criar a sus hijos e hijas. Algo similar va a pasar más entrado el siglo XX, pues se va a ir instaurando más adelante con el tema de las secretarias, por ejemplo, ¿no? Es decir, estoy pensando en mujeres que estudian o que tienen determinados estudios para cumplir determinados roles, pero que los van a poder desempeñar un periodo muy corto de su vida porque es solamente hasta que se casan. Y cómo en realidad eso va a entrar en contradicción con otras mujeres que sí siguen digamos, ejerciendo su profesión, y bueno, los costos que por ahí va a tener, pero mayoritariamente también estaba esta idea, ¿no? Yo espero no estarlos mareando mucho con esto, yéndonos por las ramas, pero créannos que todo esto tiene que ver. También quería levantar por ahí una pregunta que hacían en el chat, de cuándo dimos el texto, el documento 4. El documento 4, ¿y por qué estamos dando de esta manera? El documento 4 lo abordamos en las 2 clases pasadas, pero lo abordamos de una manera muy distinta. Lo que estamos haciendo ahora con ustedes es un experimento, al estilo laboratorio psicopedagógico de Moro y Otero. Estamos haciendo un experimento con ustedes, que es ver qué tipo de entrada a los textos resulta más. Este es un tipo de entrada muy particular, que es, nos estamos pegando al texto. Vamos a ver si esto nos resulta. El texto 4 ya lo trabajamos, pero no lo trabajamos pegado al texto, lo trabajamos asumiendo, presumiendo que ustedes leían el texto, y nosotros dialogábamos en base a lo que ustedes leían, o de alguna manera les facilitábamos una entrada al texto. Vamos a ver,
luego cómo nos resulta. Pero por eso le decíamos, la idea de hoy era ir bien pegaditos al texto, que ustedes hagan estas preguntas, como para después poder, trabajar un poco más en relación a las pruebas. No sé, Enrico, ¿qué te parece si entramos, si seguimos? Porque nos tocaría entrar en eugenesis, y si entramos a ver en eugenesis o dejamos por acá y seguimos la vez que viene. ¿Qué tenés ganas? No sé, la hora, digo por la grabación. Son ¿cuánto vamos, más o 11:42. menos? 11:42. No, digo creo pensando en ello, ¿no? Que no les quede tan larga. Igual, para dos cosas quiero plantearles, ¿no? Sí, dos perfecto. cosas. Una anécdota de cómo estas cosas que parecen que nosotros le estamos contando algunos procedimientos, algunas técnicas quedan como alejados. Yo en septiembre del año pasado ingresé como decano de esta facultad. Y te contaba vos la otra vez, y tuve que armar un equipo para trabajar conmigo. Y tuve que elegir a alguien que hiciera la secretaría. En este caso elegí una mujer, ¿no? Que podría haber sido un secretario, pero fue una mujer. Esta secretaria estaba embarazada de 6 meses, con una panza ya grande. Entonces, cuando le propongo para ser secretaria, ella me pregunta, ¿por qué le propongo ser secretaria si ella en 3 meses, estábamos en septiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a fin de año se iba a ir? Porque ella le proponía. Entonces yo le comenté que le proponía porque ella, yo la conocía, habíamos trabajado, yo había sido el director del Instituto de Psicología Social y había trabajado con ella y se trabajaba muy bien. Entonces le dije, la propongo por la capacidad que ella tenía. Ella dice, sí, pero en 3 meses yo me voy de licencia. Entonces yo le digo, bueno, esto es algo que pasa con las mujeres en los lugares de trabajo. Las mujeres jóvenes en los lugares de trabajo, yo trabajé mucho en educación, el riesgo que presenta para las direcciones es que se embaracen, porque son jóvenes y pueden tomarse licencia e irse. Entonces es como que queda incorporado, ya no en el Estado, sino aquel que le llama la atención este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo hay esto que vos planteabas, ¿no? Hay una cuestión vinculado a los cuidados, vinculado al papel, vinculado a los contratos, que ya dejan de ser de los contratos del Estado y pasamos nosotros a exigir que se cumpla, algo que durante muchas décadas se instruyó, luego se apropia. No sé si, y ahí viene la eficiencia de esto que estamos hablando. ¿Cuál es la eficiencia? Que todo esto nosotros le denominamos producción de subjetividad. ¿Y por qué la psicología es importante? Porque trabaja tratando de entender estos modos de producción de subjetividad. Cómo nos instala un modo de ser, de pensar y de actuar que en su origen no estaba, pero que se fue incorporando por medio de prácticas y tecnologías, en este caso de lo que denominamos biopolítica. Y lo otro que quiero plantearme es, ¿qué estamos hablando con Alicia en este momento? De los primeros 30 años de lo que denominamos el primer vallismo. Este primer vallismo, que Alicia decía, no es solo Valle y Ordóñez, sino que hay varios presidentes, pero este primer tramo, que es un impulso modernizador muy fuerte, estos primeros tiempos del Uruguay, tienen que ver en que nosotros estamos tratando de pensar con ustedes sobre la historia de la psicología. Y en estos primeros 30 años, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver ciertos legos, ciertos lectores, ciertos pensadores que reclaman, trabajan o esbozan prácticas vinculados a lo que más tarde será el campo de la psicología. Entonces, nosotros vamos a tener 3 periodos en la historia de la psicología, que son estos primeros 30 años, donde hay discursos
o empezará a esbozarse el reclamo de la psicología sin psicólogos. Y así será hasta el 50. Después vamos a encontrar un periodo del 50 en adelante, entre el 30 y el 50 va a aparecer un segundo periodo que aparecen técnicas de aplicación propiamente psicológica, pero se siguen aplicando por gente que proviene de otros lugares, que podrán ser maestros, filósofos, pero no psicólogos. Entonces tenemos un periodo de discurso sobre la psicología, donde no existe la psicóloga o el psicólogo. Después habrá del 30 al 50 discursos y prácticas utilizando técnicas de psicología por gente que proviene de otros campos, filosofía, magisterio, tampoco psicólogos. Y recién después del 50 en adelante, o de fines del 50 en adelante, aparecerá la psicóloga, el psicólogo, hablando de psicología y practicando tecnologías de la psicología. Entonces, lo que quiero decirle es que lo que estamos hablando con Alicia es presentándole una situación y piensen ustedes que junto con eso estamos en un periodo de inexistencia de psicólogos. Sin embargo, con la eugenesia, y voy a cortar por acá simplemente, con la eugenesia y el higienismo, empieza a aparecer en el mundo, y Uruguay, que era muy ávido y muy permeable, porque se viajaba mucho, o los más intelectuales viajaban mucho. De hecho, todo este proceso que estamos hablando de la educación es por un Varela viajante. Empiezan a aparecer el primer congreso preocupado por la salud poblacional. Empiezan a haber congresos que se centran en los cuidados y la salud. De ahí vendrá entonces que en Uruguay se va a armar todo un recorrido vinculado con la eugenesia y vinculado con la higiene, o la higiene vinculada con la eugenesia. Es decir, las prácticas que hagan que la población sea más fuerte, sea más sana, sea más inteligente, esta especie de construcción de una raza, abandonar el salvajismo y la barbarie por una construcción moderna, tendrá que ver con una depuración de raza vinculado con la higiene y la educación. Sí, ahí aportar en esto que estaba planteando Enrico, haciendo como si fuera un recorte, como si hiciéramos un efecto de zoom de lo que estaba planteando Enrico en general. Si nos vamos al texto específicamente, después van a ver ustedes que después de este concepto bisagra de higiene y eugenesia, que por algo Jorge le da tanto énfasis, Enrico también lo remarcó acá, porque no se pasa solo en Uruguay, pasa a nivel mundial. Recuerden ahí también esta cuestión de Uruguay, un país muy macrocefálico, y Montevideo una ciudad-puerto, como piensen en años 30, piensen en la centralidad ¿no? del comercio y el poder viajar y los barcos y demás, piensen también en las oleadas de inmigrantes de inmigración europea, ¿no? Bueno, todas estas características que van a ir dando, van a ir conformando esta matriz también de Uruguay como el país más europeizado de América, más blanqueizado, también hay un proceso eugenésico muy racializado, ¿no? De asumir que en realidad nosotros no tenemos nada que ver con los pueblos originarios y que somos todos blancos, blancas, bajados de barcos. Bueno, en todo ese proceso largo de conformación, que tiene mucho que ver con la eugenesis y con la higiene, lo que aborda la segunda parte del texto, concretamente a partir del apartado que se llama Construcción de campo de experiencias y prácticas, construcción de campo de la psicología, algo así, no me acuerdo exactamente. A partir de ahí empieza a haber como una suerte de cronología, es más un texto cronológico, de en tal año tal cosa, en tal año tal otra, pero esa cronología no se puede abordar despegada de este entramado que nosotros estamos planteando previamente. O sea, no es una sucesión de hechos lo que hace la historia, es una lectura sobre lo que esos hechos, qué papel, qué rol van a ir jugando esos hechos a lo largo de la historia. Después sí aparece el apoyo en las fechas, en tal año el laboratorio psicopedagógico, en tal año el Congreso Americano del Niño, una serie de prácticas concretas. Pero es interesante ver qué estaban disputando esas prácticas, y para qué esas prácticas. Y como bien decía Enrico, cómo se empieza a conformar un saber psicológico, perdón, un saber psicológico encauzado a o orientado hacia
encauzar a los sujetos a determinados fines, que después va a ser, y no antes, no es que nacen primero los psicólogos, las psicólogas y después la psicología, no, nace cierto saber que después va a ser capturado y decir, bueno, hasta delimitado por la disciplina, que va a decir, esto es la psicología, más allá es otras cosas, pero la psicología es esto, y esto lo hacen solo los psicólogos que pasaron por determinado proceso de formación y están habilitados para. Entonces son dos movimientos, ¿no? Lo que hacen las prácticas psicológicas y por otro lado el saber específico de la disciplina. Movimientos que siguen operando hasta el día de hoy, ¿no? Y que los podemos seguir encontrando vigentes, digamos, en la sociedad actual. Bueno, yo me quedaría por ahí, si les parece bien, quedarnos por acá hoy, para la clase que viene quedarnos con esto de que ustedes puedan hacer preguntas, tranquilizarlos en que no está previsto que este fin de semana haya otra prueba. Si llegamos a tener algún cambio o cuestión avisamos, pero no es lo que está previsto, en ningún caso que este sábado próximo haya otra prueba. Tenemos una lista de un montón de comentarios y situaciones particulares que nos han hecho llegar. Les pedimos disculpas que algunas de ustedes, como yo les decía, hubo algunos problemas con el correo de facultad y algunos mensajes llegaron tarde, digamos, y otros a mí por lo menos se me traspapelaron. Entonces, bueno, eso hizo que capaz que respondimos medio tarde a algunas cuestiones, pero sí que tenemos listados algunas cosas como para ver específicamente algunas cuestiones particulares con las pruebas. Pero bueno, si les parece, no sé, yo me quedaría por acá y con la invitación a eso, que nos manden preguntas y a poder trabajarlas para la clase que viene y seguir avanzando sobre la otra parte del texto. Vamos, cada vez van resistiendo menos, van quedando 85. Los estamos volando, los van quedando cada vez menos. Sí, podría hacer un comentario antes de cerrar. Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí, Sí. lo que les quería, es una especie de pedido quizás. Cuando volvamos todos a la normalidad, si se puede llamar así, cuando salgamos de este confinamiento, ¿sería posible que siguieran los profesores y profesoras haciendo, aportando, nutriendo, digamos, esta plataforma de EVA con esas capsulitas que hacen, por ejemplo, de temas, comentarios, clases grabadas, etcétera? Porque a mí me parece, yo sé que es un esfuerzo enorme, pero me parece que es tan bueno para entender las lecturas y demás. Por ejemplo, en mi caso, yo en estos momentos los estoy escuchando de California, de Estados Unidos. Me quedé trabada acá, iba a ir en marzo para Uruguay, con la cuestión del virus me quedé trabada. Y ustedes si no hubiera sido por todo este esfuerzo que están haciendo a través de esta plataforma, yo no hubiera podido hacer este semestre. A los estudiantes del interior le pasa también algo quizás similar, ¿verdad? A veces es tan difícil, ¿no? Ir hasta Montevideo a tomar las clases, así que sería tan magnífico si pudieran seguir manteniendo esta plataforma con todas sus aportaciones. Yo realmente les agradezco tanto, yo sé que es un esfuerzo enorme, pero yo creo que con esta plataforma está marcando una diferencia en la vida de muchos a nivel académico. Y bueno, gracias, ¿no? Por todo este esfuerzo. Alicia, sí. Alicia, escúchame, ¿vos decís esta plataforma o decís EVA? Digo EVA, toda la cuestión virtual, ¿no? Sí, porque yo creo que después de una de las cosas que seguramente queden después de la pandemia, va a ser, nosotros siempre utilizamos EVA y siempre colgamos cosas, pero evidentemente va a ser mucho más habitual. A mí me parece que seguramente lo de las píldoras, la Facultad de Psicología hace años que había inaugurado un sistema llamado OpenPsico, que eran las clases grabadas, que iba gente de comunicaciones, del área de comunicación de la facultad, y te filmaban la clase. Ahora, actualmente, en la Facultad de Psicología, en los salones grandes, es decir, el salón A, B, aula magna, salón de actos, y creo que alguno más, hay cámaras para autograbarse las clases, ¿no? El problema que había era con nosotros, con los docentes, con el acostumbramiento o bancarnos, o soportar, o sostener el grabarse. Era un problema de pánico escénico.
había gente que grababa muchas clases y otros que no. Yo creo que es evidente que esto va a cambiar muchos comportamientos. Por ejemplo, yo ahora me cuido mucho más lo que digo, que usualmente no me cuidaba en los salones, en la terminología. Es decir, hay algo comportamental que cambia también en nosotros, pero como vos decís, yo creo que sí, que se va a utilizar más, y sin lugar a duda, en mi caso, que soy salteño, si yo hubiera tenido videos de clase para estudiar, lo hubiera valorado enormemente, más allá que en el interior ya hay cursos en 3 CENURES. Bueno, desde California, entonces, un saludo para vos. Sí, Los Ángeles, California. Saludos. Los Ángeles. Bueno. Bueno, dejamos por acá. 77, acá. Vamos bajando. Ataque Bueno, 77. Ataque 77, exacto. Roll. Bueno, les pedimos Bueno. entonces dos cosas. Uno, lean el texto. Y dos, aquellos y aquellas que se animen a formular unas preguntas, las hacen llegar a Enrico o a mí por mensaje personal, mail o mensaje privado de Eva. Y la clase que viene trabajamos sobre ello. Y bueno, veremos después cómo nos resulta este experimento. ¿Está? Hagan preguntas porque es la única forma de nosotros saber por dónde están mirando ustedes el texto, porque nosotros estamos intentando formas comunicacionales con ustedes y a veces nos detenemos en cosas que nos interesan a nosotros, pero no sabemos si les interesa a ustedes, porque a veces ustedes quedan enganchados en un término, que es un significado del término, y nosotros estamos enganchados en otra cosa, no en otra cosa mejor, en otra cosa. Y tampoco leemos las caras, que es algo que cuando formulen preguntas. Nada, que cuando uno da clases presenciales, eso tiene que ver con algo que lo planteaba la compañera, hay algún elemento fundamental que es verle las caras a ustedes, ¿no? Entonces, acá eso no lo tenemos, entonces ver la cara de si se entiende o no se entiende, qué cosa, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Así que bueno, les invitamos a eso y nos vemos la clase que viene. ¿Está? Alicia, una pregunta, disculpame. Sí. Después de lo de Foucault, que fue lo último que dimos, ¿cuáles son los textos siguientes que siguen hasta ahora? Es este sobre el que estamos. O sea, después de Foucault, ¿vos decís? Que fue el módulo 2, estamos en el módulo 3. Sí. El módulo 3 está compuesto del documento 4 y el documento 5. Estamos en el documento 5. Impecable, gracias. ¿Está? Bárbaro. Bueno, quedamos por acá. Hasta luego.